Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente, desde el celular obviamente. Ya hice un video sobre cómo hacerlo desde la computadora, que lo van a encontrar aquí. Ok, vamos rápido, esto es muy sencillo. Entramos en Facebook obviamente. Ahora pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha. Aquí. Bajamos hasta configuración y privacidad, hasta el último. Entramos ahí. Ahora en configuración. Esto es como para tomarse un descanso, digamos, de Facebook. O por si tienen dudas de que alguien haya hackeado su cuenta o no sé, lo que sea. Suscríbanse a mi canal, no olviden. Y otra cosa importante que no tienen que olvidar es activar la campanita para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y ya que estamos, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez aquí, entramos en información personal y de la cuenta. La primera opción. Ahora en propiedad y control de la cuenta. Abajo. Aquí está claro, desactivación y eliminación. Desactiva tu cuenta durante un tiempo o elimínala definitivamente. Entramos ahí. Y aquí está lo que les decía, miren, si quieres tomarte un descanso de Facebook, puedes desactivar tu cuenta. Si quieres eliminarla definitivamente, avísanos. Dejamos marcada la primera opción, obviamente. Y pulsamos en continuar con la desactivación de la cuenta. Aquí nos va a pedir nuestra contraseña, espero que se la sepan, o si no la saben, vayan a ver este video. Ahí van a aprender a cómo ver todas las contraseñas guardadas en el navegador desde el celular. Bueno, aquí voy a cortar esta parte del video porque mi contraseña es muy larga y me va a llevar un poquito de tiempo escribirla. Bueno, espero haberla ingresado bien. Pulsamos en continuar. Desactivación de la cuenta. Desactivar tu cuenta de Facebook. Al desactivar tu cuenta, se desactivará tu perfil y se borrará tu nombre y tu foto de la mayor parte del contenido que has compartido en Facebook. Algunas personas podrán seguir viendo cierta información, como tu nombre en su lista de amigos y los mensajes que hayas enviado. Aquí sí o sí tenemos que marcar el motivo por el cual vamos a desactivar temporalmente nuestra cuenta de Facebook. Por ejemplo, la primera es algo temporal, volveré. Una vez hecho esto, pulsamos en continuar. Y aquí Facebook sigue dándonos consejos, digamos, o pretendiendo de que no nos vayamos. Lamentamos que te vayas. Si quieres desactivar tu cuenta para dejar de usarla durante un tiempo, podemos ayudarte. También tienes la opción de cerrar sesión. No, Facebook no quiere que nos vayamos. Bajamos un poco y aquí presten mucha atención. Podemos reactivar automáticamente la cuenta en 7 días o si pulsamos ahí, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. O si no, no reactivar automáticamente, o sea que la podemos reactivar cuando nosotros queramos. Ustedes eligen. Yo por ejemplo lo voy a dejar en 7 días, solo para la demostración. Una vez hecho esto, pulsamos en continuar y listo, pero yo no quiero desactivar mi cuenta por ahora, esto es solo a modo de ejemplo. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse. Chao.